Buenas tardes, alumnos del curso de Estomatología 2, Quinto B. Nosotros somos su servidor, Elio David Perdón Hernández, Kenia Ramírez Pavón, Danae Nava Guzmán y Tania Guzmán Delgado. Presentamos el tema de enfermedades del aparato cardiovascular, en el que abordamos enfermedades cardíacas isquémicas, hipertensión arterial, endocarditis bacteriana, síncope, insuficiencia cardíaca congestiva y arritmia. Arritmias, taquiarritmias. Las taquiarritmias pueden dividirse según el compromiso del estado circulatorio en taquicardia inestable y taticardia estables. Las taticardias inestables es aquella que se asocian con síntomas o signos graves. Se consideran síntomas graves el dolor torácico, la disnea y la alteración del estado de conciencia. Los signos graves son estertores, hipotensión, ingurgitación yugal, ortostatismo y alteraciones en el electrocardiograma. Para ser catalogada como inestable, la taquicardia debe ser la causa de los síntomas y signos. Las taquicardias estables son aquellas que no presentan signos o síntomas graves, no recurren cardioversión eléctrica inmediata como parte del tratamiento. Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de arritmias: taticardia de complejos QRS estrecho, fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia ventricular estable, taquicardia de complejo ancho indeterminada. Fibrilación auricular. El flúter o aleteo auricular puede aparecer en presencia de enfermedades que producen daño del músculo cardíaco, como el infarto agudo del miocardio o la miocarditis. El diltiazem, el verapamilo y la procainamina pueden convertirse el flúter auricular a ritmo sinusal. El tratamiento se hace en forma similar a la fibrilación auricular. Fibrilación auricular aguda es la actividad auricular rápida, irregular y caulítica de menos de 48 horas de evolución. Tiene una incidencia de 3 por 1000 años a la edad de 55 años y de 38 por 1000 a la edad de 94 años. Es más frecuente en hombres y en atletas. Se asocia con múltiples patologías como enfermedad coronaria, hipertensión en enfermedad valvular cardíaca, tromboembolismo pulmonar, intoxicación por alcohol, pericarditis e hipertiroidismo. El pulso es irregularmente irregular. Pueden observarse signos de falla cardíaca descompensada como resultado de la pérdida de la patada auricular que favorece el llenado ventricular durante la diástole. Esta situación es más frecuente cuando la función del ventrículo izquierdo se encuentra deteriorada. Manejo de la fibrilación auricular, flúter auricular. Se debe practicar ecocardiograma transesofográfico para destacar presencia de trombos en la aurícula. Si el examen es negativo, puede practicarse cardioversión inmediata. Si el examen demuestra trombos, la cardioversión se pospone por 3 semanas, tiempo en el cual el paciente debe recibir terapia anticoagulante apropiada. Después de convertirse a ritmo sinusal, el anticoagulante se maneja por 4 semanas más. Falla cardíaca. Para controlar la frecuencia cardíaca, cuando el flúter ha estado presente por más de 48 horas, se utiliza digoxina o aminodarona con precaución en pacientes que reciben anticoagulantes. Taquiarritmias de complejo estrecho. Taquicardia de la unión. El marcapasos normal se encuentra ubicado en el nodo sinual de la aurícula derecha. Ciertas patologías inducen un mayor automatismo en el nodo auricoventricular, el cual toma entonces el papel de marcapaso. Estas arritmias se observan asociadas con intoxicación por digital, infarto agudo de miocardio, miocarditis y en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Los síntomas producidos incluyen síncope, disnea y palpitaciones. Taquiarritmia ventriculares. Las taquicardias ventriculares pueden dividirse de acuerdo a su duración en taquicardia ventricular sostenida y taquicardia ventricular no sostenida. El lapso de tiempo de discrimina en 3, las dos es de 30 segundos. De igual forma, se considera que la taquicardia ventricular que produce inestabilidad hemodinámica o síncope es sostenida a pesar de la duración sea menor de 30 segundos. La bradicardia
se define como bradicardia, una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. La onda P es de morfología y duración normal asociada con complejos QRS de características normales. Solamente las bradicardias sintomáticas deben ser tratadas. Clínicamente hay bradiarritmia sintomática cuando se cumplen estos criterios. Frecuencia cardíaca lenta, el paciente presenta síntomas, los síntomas se deben a la bradicardia. Síntomas: dolor torácico, disnea, depresión del sensorio, debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio, aturdimiento, mareos y pérdida de conocimiento, síncope. Los signos: hipotensión sostenida, hipotensión ortostática, angina inestable, extrasístoles. El ecograma es el examen ideal para el diagnóstico. Una prueba de Holter de 24 horas puede identificar episodios transitorios de bradiarritmias. Tratamiento. La secuencia de tratamiento para la bradiarritmia sintomática es atropina, marcapaso transcutáneo, dopamina, epinefrina, isoproterenol, con extrema precaución cuando no hay respuesta a las primeras 4 medidas. Cardiopatía isquémica, angina de pecho. En todo caso de valoración de incapacidad laboral de un enfermo, serán necesarias varias etapas: diagnosticar y tratar al paciente, determinar el pronóstico y la capacidad funcional del enfermo. La conclusión de dicha valoración debe siempre relacionar el pronóstico y la capacidad funcional del paciente con su actividad laboral. Angina estable. La angina de pecho es consecuencia de un desequilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno y el aporte coronario de este. Situaciones de aumento de la demanda de oxígeno, esfuerzos físicos, estrés psíquicos, disminución de su aporte, lesión orgánica o constricción de las arterias coronarias pueden provocar isquemia miocárdica y como consecuencia angina de pecho, que suele manifestar como opresión precordial, aunque existen otras formas de presentación equivalente anginosos como disnea. Cuando el paciente está en reposo, el flujo coronario suele ser suficiente para los requerimientos metabólicos miocárdicos. Es el aumentar las demandas de oxígeno con el esfuerzo físico cuando aparece la angina. En función de la severidad de las lesiones ateromatosas coronarias, se encuentra la funcional, la clasificación de Canadian Cardiovascular Sociedad. La isquemia compromete en primer lugar la relajación miocárdica, funcional diastólica ventricular, que es dependiente de energía. La presencia de alteraciones de la función diastólica produce aumento de la presión intraventricular izquierda, que se transmite retrógradamente a la aurícula izquierda y las venas pulmonares, lo que se manifiesta en la sintomatología como disnea de esfuerzo. Un patrón de isquemia severa produce no solo la alteración de la relajación miocárdica, sino también de su contracción funcional sistólica. Esta situación se asocia también a disnea de esfuerzo y disminución de la capacidad funcional del enfermo. La disnea puede servir inválidamente y debe siempre ser tenida en cuenta tanto como la angina a la hora de estimar el grado de incapacitación que presenta el enfermo. El diagnóstico de la angina de pecho se basa en primer lugar en la historia clínica. Es fundamental también para valorar la limitación que supone al paciente su enfermedad. Sin embargo, para estudiar su pronóstico es necesario recurrir a ecografía. Es útil para la evaluación de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ya que permite valorar la función sistólica global ventricular. Detecta la presencia de alteraciones basales de la función contráctil segmentaria, que frecuentemente constituye un marcador de cardiopatía isquémica crónica y permite analizar la función diastólica. Prueba de esfuerzo. Puede proporcionar información útil para establecer el diagnóstico y estimar el pronóstico de los pacientes con angina estable. El pronóstico de estos pacientes puede mejorar con cirugía, por lo que deberían ser sometidos a coronariografía. Ejercicio físico. El paciente con angina estable debe adscribirse a un programa de actividad física. El ejercicio físico más conveniente para los pacientes cardiópatas es el isotónico a cargas ligeras moderadas.
aeróbicos. Fármacos antianginosos. El tratamiento farmacológico de la angina de pecho incrementa la tolerancia al ejercicio. La nitroglicerina sublingual es útil, empleada en demanda en el momento en que aparece el dolor y profilácticamente antes de realizar una actividad que el paciente sabe que se aproxima al umbral de esfuerzo que provoca la aparición del dolor. Angina estable. Definición. El síndrome de la angina inestable engloba una población heterogénea de pacientes. En general se refiere a pacientes en los cuales la angina ha aparecido o sus características clínicas han empeorado en el último mes. En muchos casos se debe a una ruptura de una placa de ateroma con evolución difícilmente previsible y que en un cierto porcentaje de los casos evoluciona al infarto agudo de miocardio. Diagnóstico y terapéutica de la angina inestable. Debe ser ingresado a un centro hospitalario comenzando tratamiento farmacológico máximo. En caso de que no se consiga estabilizar al paciente en las primeras 48 horas, debe realizarse coronariografía urgente y revascularización miocárdica. Hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea de las arterias. Aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con censos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 139 o una presión diastólica sostenida mayor de 89 milímetros de mercurio están asociadas con un aumento mediable del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto se considera como una hipertensión clínicamente significativa. La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad considerablemente elevadas, por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud. La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar. Sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales. Si no se trata a tiempo, la hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad. Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, situación que se modifica cuando la mujer llega a la menopausia, ya que antes de esta posee hormonas protectoras que desaparecen en este periodo. A partir de este momento la frecuencia se iguala, por lo tanto la mujer debe ser más vigilada. Los diuréticos y los betabloqueadores reducen la aparición de eventos adversos por hipertensión arterial relacionados con la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, los diuréticos son más eficaces en la reducción de eventos relacionados con la enfermedad cardíaca coronaria. Los pacientes hipertensos que cumplen su tratamiento tienen menos probabilidad de desarrollar hipertensión grave o insuficiencia cardíaca congestiva. En la mayoría de los casos, en los ancianos se utilizan dosis bajas de diuréticos como terapia inicial antihipertensiva. La clasificación de la hipertensión arterial sistémica según su causa. Hipertensión arterial sistémica esencial corresponde a la inmensa mayoría de los casos. Hipertensión arterial sistémica secundaria puede obedecer a múltiples causas que representan en conjunto un pequeño porcentaje del total. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, feocromocitomía. Algunos factores ambientales que contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, el tamaño de la familia, circunstancias de nacimiento y las profesiones estresantes. Se ha notado que en sociedades económicamente prósperas, estos factores aumentan a la incidencia de hipertensión con la edad. La presión arterial es producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, los factores determinantes de la presión arterial son factores que afectan al gasto cardíaco y a la fisiología y estructura de las arteriolas. Por ejemplo,
El aumento de la viscosidad de la sangre tiene efectos significativos sobre el trabajo necesario para bombear una cantidad dada de sangre y puede dar lugar a un aumento persistente de la presión arterial. Las condiciones de maleabilidad de la pared de los vasos sanguíneos componentes pulsátiles afectan la velocidad del flujo sanguíneo, por lo que también tienen una potencial revelación en lo que respecta a la regularización de la presión arterial, lo que conlleva a reflexión de ondas en dirección a la aorta o opuesta al flujo sanguíneo, aumentando la presión arterial sistólica. El volumen de sangre circulante es regulada por el sodio desde el sistema renal y el manejo del agua, un fenómeno que juega un papel especial e importante en la hipertensión sensible a las concentraciones de sodio sanguíneas. Diagnóstico. La historia clínica del paciente hipertenso debe ser recolectada al detalle, enriquecida con información provista por parientes cercanos o por otros médicos o personal. La toma de presión arterial en pacientes de alto riesgo debe efectuarse de manera correcta con la finalidad de evadir los falsos negativos e incluso falsos positivos. El individuo debe estar preferentemente sentado con la espalda recostada contra el respaldo y el miembro superior deberá reposar sobre la superficie del escritorio, el antebrazo en pronación. A la altura del corazón, las plantas de los pies deben estar apoyadas sobre el suelo sin cruzar las piernas. Después de algunos minutos de reposo, preferentemente de 5 minutos quizás durante o al final del interrogatorio, se coloca un manguito de tamaño apropiado que cubra 2/3 de la longitud del brazo y en buenas condiciones en la parte media del brazo del paciente. No debe haber ropa entre la piel y el manguito. Se deberá estar bien ajustado, pero no tanto que impida la introducción del dedo meñique entre el mismo y la piel. Tratamiento. Pacientes con prehipertensos, es decir, con una presión arterial de 120/130 sobre 80/89 no se indican medicamentos. Hipertensión arterial estadio 1, diuréticos tipo tiazida se recomiendan para la mayoría de los pacientes. Síncope. El síncope se define como una pérdida brusca y transitoria de conciencia asociada a pérdida de tono postural, seguida de una rápida y habitualmente completa recuperación, sin necesidad de intervención para detener el episodio. El síncope neuromediador reflejo se explica por complejas interacciones entre los sistemas cardiovascular y neurológico. Es la causa más frecuente de síncope, 60%, y puede ser desencadenado por múltiples factores que activan reflejos depresores a nivel cardíaco. Hablamos de presíncope cuando no existe pérdida completa de la conciencia, pero sí confusión acompañada de inestabilidad y su recuperación rápidamente. El síncope es un problema médico importante por su alta frecuencia y gran variedad de causas responsables de dicho cuadro y cuyo pronóstico está fundamentalmente relacionado con la etiología del mismo. Puede ser la manifestación inicial de una patología grave, puede ser causante de daños personales, traumatismos por caídas y puede condicionar la vida del paciente. Síncopes vasovagales benignos en profesiones de riesgo. Es más frecuente en pacientes ancianos. En mayores de 75 años, la incidencia anual es superior a un 5%. El síncope en las arritmias puede ser secundario a bradicardia o taticardia por disminución y en consecuencia de la perfusión cerebral. El gasto cardíaco, además, la frecuencia cardíaca también depende del volumen latido. Por tanto, la aparición del síncope
También depende de lesiones vasculares cerebrales previas y de la fracción de eyección de la precarga y de la función autonómica. El masaje se debe hacer con el paciente en decúbito supino, con el cuello ligeramente extendido. La presión sobre el seno carotídeo debe hacerse durante no más de 5 segundos. El masaje no puede repetirse, manteniendo pausas de al menos 15 segundos entre uno y otro. Por seguridad, debe auscultar primero las carótidas para descartar la existencia de soplos significativos que contraigan la realización de masaje. Existe la posibilidad, aunque rara, de aparición de arritmias ventriculares o asistolia prolongada, por lo que es conveniente tener a mano un desfibrilador y atropina. Se debe hacer el masaje en ambos lados, pero nunca de forma simultánea. Déficit autonómico primario. La pérdida de conciencia en el síncope disautonómico tiende a ser lenta y progresiva y suele ocurrir cuando los pacientes están de pie o caminando. La bradicardia y sudación son poco frecuentes en estos casos, a diferencia de lo que ocurre en pacientes con síncope vasovagal. Se trata de un problema a menudo infradiagnosticado. Fármacos o alcohol, vasodilatadores, nitratos, antagonistas del calcio, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antidiabéticos, clonidina, metildopina, metamidazol, carbamazepina, terfenadina, bloqueadores alfa y beta. El diagnóstico correcto requiere un análisis cuidadoso de los síntomas y hallazgos de la exploración física y las pruebas completas que deben ser dirigidas en funcionamiento de los síntomas y hallazgos de la exploración, ya que no existe un orden claramente establecido en la bacteria de pruebas específicas para el diagnóstico etiológico del síncope. En los servicios de urgencias hospitalarias, la decisión más importante a tomar es en el paciente requiere ingreso o no. La manifestación fundamental es la pérdida de conciencia, que en general presenta unas características muy parecidas en todos los tipos de síncope. Duración de muy pocos minutos, recuperación completa, no suele haber relajación de esfínter, no suele haber movimientos, convulsiones, no suele haber mordedura de lengua. Tras la evaluación completa del paciente tenemos que decir cuál es el destino final del paciente y cuál será su tratamiento si lo hubiera y qué debe dirigir a la causa. En caso de síncope vasovagal, con frecuencia es suficiente explicar al paciente la benignidad del trastorno de padecer, ayudarle a reconocer los síntomas prodrómicos y si los hubiera, y adoptar la posición de decúbito antes del cuadro sincopal, evitar todas aquellas circunstancias que provoquen el cuadro, como cambios bruscos de temperatura, cambios posicionales, giros de cabeza, ejercicios físicos intensos, cerrados, fiebre, dolor intenso, estrés. En pacientes con sospecha de hipovolemia relativa, la ingesta de sal y abundantes de líquidos ha mostrado ser eficaz. Diversos estudios han demostrado que los inhibidores de la recaptación de la serotonina puede tener ciertas utilidades en la prevención del síncope. Los fármacos son los betabloqueadores, fludrocortisonas, efedrina o aminofilina. El implante de un marcapasos definitivo debería ser considerado en pacientes con episodios recurrentes refractorios al tratamiento farmacológico y en la hipertensibilidad del seno carotídeo. Ingresos hospitalarios cuando se hay
síncopes repetidos y evaluación negativa, sospecha de arritmia maligna o etiología cardiovascular del síncope, presencia de síntomas neurológicos de recién apariciones, daño traumático grave, episodios múltiples en pacientes que no han sido todavía valorados, hipotensión ortostática intensa, síncope vasovagal maligno no controlado, pacientes ancianos en los que la sospecha de etiología cardiológica es más alta. Plan de tratamiento que no puede ser aplicado ambulatoriamente. Insuficiencia cardíaca congestiva. Es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. Si lo logra, lo hace a expensas de una disminución crónica de la presión de llenado de los ventrículos cardíacos. La insuficiencia cardíaca es un síndrome que resulta de trastornos, bien sean estructurales o funcionales, que interfieren con la función cardíaca. No debe confundirse con la pérdida de latidos, lo cual se denomina asistolía, ni con un paro cardíaco, que es cuando la función normal del corazón cese, con el subsecuente colapso hemodinámico que lleva a la muerte. Debido a que no todos los pacientes cursan con sobrecarga de volumen en el momento de la evaluación inicial o reevaluación subsiguientes, se prefiere el término insuficiencia cardíaca congestiva por sobre el más anticuado término insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se acompaña de deterioro físico, funcional, mental, en su doble componente cognitivo, afectivo y social. Diagnóstico. Según criterios clínicos, evaluación de la intensidad de los síntomas, establecer patologías subyacentes y coadyuvantes, identificar factores descompensadores de las exacerbaciones. Existen criterios diagnósticos que permiten diagnosticar la insuficiencia cardíaca en presencia de síntomas y signos subjetivos unidos a evidencia objetiva en disfunción cardíaca. Ecocardiografía, resonancia magnética cardíaca o ventriculografía, y cuando exista duda, respuestas a tratamiento. Tratamiento no farmacológico, medidas y recomendaciones generales, inmunización, apoyo psicológico, rehabilitación. Tratamientos farmacológicos, diuréticos, betabloqueantes, antagonistas de los receptores de aldosterona, digitálicos, otros antiarrítmicos, vasodilatadores, nitratos, dispositivos y cirugía. Procedimientos de revascularización, cirugía valvular, resincronización ventricular, desfibrilador automático implantable, trasplante cardíaco, asistencia ventricular y corazón artificial. Endocarditis bacteriana es una enfermedad que se produce como resultado de la inflamación del endocardio, es decir, un proceso inflamatorio localizado en el revestimiento interno de las cámaras y válvulas, bien sea nativas o protésicas, cardíacas. Se caracteriza por la colonización o invasión de las válvulas del corazón, formando vegetaciones compuestas por plaquetas, fibrina y microcolonias de microorganismos y ocasionalmente células inflamatorias. Otras estructuras se pueden ver afectadas como el tabique interventricular, las cuerdas tendinosas, el endocardio mural o aún implantes intracardíacos. Hay varias formas de clasificar la endocarditis. La más sencilla es basada en su etiología, bien sea infecciosa o no infecciosa, dependiendo si es un microbio el causante de la inflamación. Esta enfermedad es diferente de la inflamación del músculo cardíaco, llamada miocarditis,
o de una inflamación del revestimiento externo del corazón, llamada pericarditis. Estas dos últimas enfermedades no suelen ser causadas por microbios, sino por causa autoinmune o viral, resultado en muchas ocasiones la causa desconocida. Los hongos y virus también son considerados como agentes de la enfermedad. Por ello es mejor hablar de endocarditis infecciosa. No es infrecuente que no se identifique el organismo responsable del desarrollo de la endocarditis, en cuyo caso se habla de endocarditis bacteriana por germen no desconocido. La mayor proporción de los casos de endocarditis son producidas por un pequeño número de bacterias, los cuales llegan al torrente sanguíneo por portales de entrada como la cavidad bucal, la piel y las vías respiratorias. Las bacterias más frecuentes asociadas a la endocarditis infecciosa incluyen Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridans, Enterococo, Streptococcus. Las infecciones en los 2 meses posteriores a implantar una prótesis valvular se denomina endocarditis protésica precoz. El microorganismo causante más frecuente es Staphylococcus epidermidis. Después de este periodo, los gérmenes que causan endocarditis sobre la válvula protésica son los mismos que sobre válvula nativa. En casi todos los casos de endocarditis infecciosa, los organismos necesitan un sitio de fijación tal como una lesión en el endotelio, es decir, la membrana celular que recubre a los vasos sanguíneos, o un trombo no infectado, o otras lesiones cardíacas como el prolapso e insuficiencia mitral, una estenosis aórtica de origen digestivo, es decir, asociada al envejecimiento, cada vez más frecuente en países desarrollados. En la endocarditis los síntomas pueden generalmente ser de un modo lento, subagudo, menos grave, dependiendo del microorganismo infectante, que puede prolongarse semanas o meses, o en cambio de modo repentino, agudo, producido por microorganismos virulentos. No siempre existe una clara separación entre la forma aguda y la subaguda. En más del 50% de los pacientes se nota debilidad, fatiga, escalofríos, fiebre, soplo cardíaco. Diagnóstico. El diagnóstico de endocarditis es actualmente más fácil debido a la introducción o difusión del uso de la ecocardiografía en la práctica clínica habitual y la mejora progresiva de la calidad de las imágenes. Igualmente, el proceso de la técnica de hemocultivo ha facilitado el diagnóstico. Radiografía del tórax. Tratamiento. Se hace necesario hospitalizar al paciente con el fin de administrarle tratamiento intravenoso de carácter antibiótico. Después de los primeros días, puede ser planteable el tratamiento ambulatorio si se cumple una serie de condiciones y es posible garantizar la administración intravenosa ambulatoria. El tratamiento es generalmente prolongado debido a la necesidad de erradicar las bacterias de las cámaras y válvulas cardíacas. Frecuentemente, este proceso terapéutico se prolonga durante 6 semanas. Pronóstico. La endocarditis bacteriana constituye una infección potencialmente muy grave, con una mortalidad asociada no predisponente. Cuando el diagnóstico es precoz y el tratamiento es correcto, la mortalidad disminuye y la tasa de supervivencia es mucho mejor, y el paciente puede recuperarse sin secuelas. La mayoría de los pacientes que han padecido un episodio de endocarditis no suele tener más episodios, pero tienen más probabilidad de tenerlos que una persona sana.